estaba mirando a unos tipos que venían manejando y de repente uno alcanzó a volantear y a cerrarle un poco el paso al otro, y luego se fueron diciendo de groserías, y llegó un momento en que llegaron a un semáforo y se abrieron las puertas y se enfrascaron en una pelea, ¿verdad? En una pelea que quizá la miraríamos intrascendentes, porque estas personas tenían problemas en su corazón. Hemos mirado que la violencia es algo que está permeando esta temporada, está permeando todo este tiempo, y la violencia va a ser algo que va a marcar nuestras vidas en el futuro. Necesitamos saber qué es la violencia y cómo se enmarca. La violencia siempre ha sido causa de juicio. ¿Qué es la violencia? Bueno, la violencia es una alteración al orden, es un sometimiento a otras personas, ¿verdad? La violencia conlleva varias cosas, entre ellas, que es el control, que es la manipulación de una persona por otra, sea voluntariamente o sea a fuerzas. Y hemos encontrado un sinnúmero de problemas en esta relación. Así que quiero compartirles un poco acerca de la violencia que nos está inundando. Esa violencia que la tenemos en los hogares, cuando un esposo o una esposa rompe los límites y los defiende aún en contra de la razón, solo por haciendo uso de la fuerza, una fuerza física, una fuerza espiritual o una fuerza mental. Así que se impone y crea un sinónimo ahí, un sinnúmero de problemas alrededor nuestro. Así que tenemos problemas de violencia en las casas, en los matrimonios principalmente, tenemos violencia en las calles, tenemos violencia en todos lados. Bueno, tenemos violencia en la casa de Dios. Esa violencia se ha metido y está marcando un rubro que seguir. A veces nosotros creemos que la violencia no va a venir. Sí, está ahí. Y quiero compartirles un poquito. La violencia, dice un diccionario, que es el uso de la fuerza mental, psicológica o espiritual para conseguir un fin de dominio. Así que todo aquel que es violento quiere conseguir algo de ello. Y no necesariamente tiene que haber golpes. Podemos violentar el derecho, podemos violentar a los niños, podemos violentar el matrimonio, podemos violentar las cosas que tienen un sentido, ¿verdad? También dice que la violencia es usada para controlar, para dominar o para usurpar. Física, utiliza la fuerza, y aquí se incluye aún el aspecto sexual. También tenemos la psicológica, y aquí podemos incluir amenazas, control y manipulación. Y por supuesto tenemos la violencia espiritual, cuando les decimos a las personas: mira, si no te portas bien te vas al infierno. Y la gente llega a meterse en tanto que se crea un concepto de sectarización. O sea, se puede dominar a la gente con varias cosas, y todo ese tipo de dominio, que no son las cosas de gobierno, Dios les llama violencias. La violencia, hoy miramos que en cada municipio de México se está estableciendo una área especial psicológica para que trabajen con las personas que tienen problemas de violencia, ¿verdad? Así que tenemos viejos golpeadores y viejas golpeadoras. Sí, no crea que nada más son los viejos. Tenemos también niños que están ejerciendo la violencia como un fin para conseguir lo que quieren: amenazas, golpes, empujones, abandonos de la casa, etcétera, etcétera, para conseguir dominar a los padres. Y tenemos la violencia en nuestra sociedad, ¿verdad? Así que hoy, si no me hacen caso, voy y bloqueo la calle donde estás tú, y no me importa cuánto daño ocasione a tu ciudad, si yo voy a conseguir mi fin. Así que la violencia está imperando, pero debe de darnos un tanto de temor, porque la violencia es un causal de juicio. Siempre lo hemos mirado a través de la Escritura, cómo la violencia ha ocasionado un juicio casi al tiempo, un juicio divino. Y ese juicio ha venido porque nosotros lo hemos consentido. Déjame hablarte un poquito acerca de la violencia que sucedió en los tiempos de Noé. Acompáñame en el Génesis capítulo 6.
Quizá podíamos mirar desde un principio, versículo 1, y dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y aquí miramos, primera vez que se violenta el orden. Los hijos de Dios, los ángeles, se están mezclando con los hijos de los hombres. Hay una mezcla. Algunas personas han dicho que esto es imposible. Hoy sabemos que sí. Una persona puede recibir un espíritu que no es el propio dentro de sí y dice que es un medium, pero en realidad es un artefacto, es un elemento usado para dar cabida a un demonio. Y dice que se empezaron a mezclar, es decir, los hombres empezaron a recibir en su cuerpo espíritus angelicales. Esto no quiere decir que fueran buenos. Dios no le permite a sus ángeles que infiltren el espíritu humano. Sin embargo, el espíritu malo, los ángeles malos, los ángeles caídos van a infiltrar el espíritu humano por invitación. Así que llega una persona, le dice, úsame, y empieza a invocar al ángel, al demonio, al mensajero, y lo introduce en su ser. Se está generando una violencia a la identidad, al género, y podemos mirar cuántas violencias se establecen ahí. Y esto fue lo primero que empezó a suceder, una violencia a la identidad. Era algo prohibido por Dios, pero el hombre empezó a tomarlo y empezó a usarlo hasta que se contaminó, ¿verdad? Y de ahí nacieron una infinidad de cosas, porque una persona infiltrada, una persona posesionada por un demonio, pues empezó a tener una naturaleza de razón mucho más amplia. Tenía una sabiduría que nadie le había enseñado, sabía y conocía de hierbas curativas. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros tenemos un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que el diablo pues ha estado siguiendo los pasos de la humanidad desde que ésta nació, y ha caminado y sabe y entiende. Así que utilizó dando un poco de sabiduría a los seres humanos para poderlos controlar. Así que les daba conocimientos exactos de la anatomía espacial, les daba conocimientos exactos de la anatomía física y les daba hierbas curativas, etcétera, y empezaron a manipular todas las cosas que estaban ahí, ¿verdad? ¿Qué sucedió, hermano? Había una violencia a la identidad y Dios lo castigó. Dios dijo, no puede ser. Ahora, miramos en el versículo 5 y dice la escritura, y vio Jehová. Y quiero recordarte que la palabra Jehová es Dios eterno, es el eterno, ¿verdad? Así sencillo. A veces nos espantamos por el nombre y nos causa algún tipo de conmoción. ¡Ay, Jehová! ¿Qué Dios será? Es el mismo, es el creador de los cielos, es el creador de toda la tierra y se traduce como el eterno. Y vemos aquí que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿verdad? Y vemos aquí como el hombre siempre estaba pensando violentamente. El mal es una violencia espiritual. Y siempre estaba pensando violentamente. ¿Qué tipo de cosas pensaba? De alguna forma ejercer dominio sobre los demás. Ay, voy a subir de puesto, no importa que eche a perder la carrera de le voy a decir al jefe. Y empezó a ejercer violencia por todos lados. Hoy vemos violencia en las casas cuando una mujer toma el lugar que le corresponde al hombre. Esa violencia va a repercutir, porque dice el Señor que va a estar en tu sangre. Por eso Él sentencia diciéndole al ser humano, visitaré la maldad de los padres en los hijos. Es decir, que los hijos nacen con la propensión a repetir la historia de los padres. Así que si no se corta esa propensión mediante el conocimiento de Dios, los hijos también se vuelven a repetir la historia. Esto es conocido como la maldición espiritual. No es algo que tú lo atraes y naces ya inexorablemente y vas. No. Es algo que cada uno de nosotros va a decidir, si quiere decidirlo. Estás propenso al adulterio como lo fue tu padre, pero tú decides si adulteras o no. Estás propenso al latrocinio como tus padres, pero tú decides si quieres hacerlo. Estás propenso a la hechicería, a la brujería,
pero tú decides si quieres hacerlo. Esto es la maldición, quiere decir que estás propenso a, pero de ti define. Tú vas a decidir qué es lo que vas a hacer. Algunas personas piensan que tienen que repetir la historia de los padres en una forma inexorable. Ay, pues mi padre era un donadie, pues yo también voy a ser un donadie. Error, te equivocas. Tus decisiones, tu libre albedrío, tu capacidad de voluntad va a afectar tu vida. Tú puedes caminar con lo que hay en tu sangre o puedes cortarlo. Amén. Dígame amén. Quiero que me escuche. Y dice la escritura en el versículo 9. Vemos, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Aquí vemos a un hombre, quizá como tú y como yo, todavía no había una serie de reglamentos, de estatutos, pero Noé amaba a Dios. Él lo buscaba, él decía, pues yo me acuerdo que Adán y Eva tenían una relación con papá y de alguna manera ellos conocieron. Recuerda que antaño los hombres vivían muchísimos años, ¿verdad? Y dice que Noé engendró a 3 hijos, versículo 10, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué los nombro? Porque ellos van a marcar 3 tendencias que dominan el mundo. En alguna ocasión te voy a hablar de esas 3 tendencias. Pero hoy dice el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. El pensamiento de los hombres era violento y violentar las cosas. A veces nosotros pensamos que la violencia no va a entrar a nuestras casas, ¿sí? Se violenta cuando tu hijo mayor te dice, ¿sabes qué, papá, mamá? Me voy de casa, quiero vivir mi propia vida. Está violentando el orden que existe en ese hogar. Lo está violando, lo está violentando, lo está poniendo y está ejerciendo una fuerza, una presión sobre sus progenitores. Más allá, está haciéndoles un dolor. Pero lo estamos mirando en todos los sentidos. Cuando la hija dice, ¿sabes qué? Papá, he decidido irme a vivir con el borracho de la esquina. Y el padre se queda anonadado. ¿Cómo es posible esto que me estás diciendo? Pues ni modo, estoy súper enamorada del borracho de la esquina. Y el padre sufre, se está violentando un orden. Esas no fueron las educaciones que te di, sin embargo se violentan. A veces la violencia se provoca y se viene por varias cosas, pero todas las formas, dice, por el pensamiento de las familias. Y es ahí donde quiero pararme un poquito. ¿Cómo es tu pensamiento, hermano? ¿Cómo está marcado tu pensamiento? Hoy tenemos un pensamiento de violencia a gran escala. Es más, abres un videojuego y hay violencia. Sale un tipo ahí con una ametralladora matando a medio mundo y pone sangre por todos lados y luego todavía dice, y gané. No estamos ganando, se está fomentando un halo de violencia. Y esa violencia está tocando los corazones de las personas porque emana de los pensamientos. El pensamiento de ellos era de continuo el mal. Esa era la violencia y de ahí nació todo lo demás, ¿verdad? El pensamiento. ¿Cómo ha sido tu pensamiento? Porque dice la Escritura que tal es el hombre en su pensamiento, pues tal es él. Valga, tú eres lo que piensas que eres. Y si tú piensas que eres una persona deforme, pues vas a pensar deformemente. Vas a pensar que no tiene de malo que te vayas con 2, 3 mujeres. Tu pensamiento es malo. Si tú no quieres hacer las cosas legales para tener un matrimonio simple, pues tu pensamiento no es bueno, está corrompido o corrupto. Así que cada uno de nosotros vamos caminando de acuerdo a nuestros pensamientos. Pero esos pensamientos están llenos de violencia. Y la violencia sigue empapando. Y hoy queremos impactar al mundo con lo violento. La violencia sigue caminando y va dando pasos. Y en aquel entonces la violencia que corrompe la tierra, dice, fue la causa que Dios miró y dice, la tierra está llena de violencia porque el hombre ha corrompido su camino, había violentado la razón por la cual fue creado.
Hoy muchos de nosotros creemos que estamos ajenos, pero dice la Escritura que los pensamientos del hombre eran de continuo el mal, ¿verdad? Hijo, ayúdame en los quehaceres de la casa. Yo, ¿por qué? Pensamientos. Esposo, no vayas hoy a esa fiesta. ¿Por qué? No puedes ir solo. No me importa, para eso soy hombre. Se violentan los límites, se violenta el derecho y empieza a romperse el estatus de Dios, la armonía. Lo hemos visto roto en sinnúmero de cosas, pero muchas veces no nos ponemos a pensar en ese aspecto violento que está sucediendo. Me impacta la gente violentada por la fuerza física, ¿verdad? Los municipios ya tienen su oficina en donde se atiende la violencia intrafamiliar, y no necesariamente vamos a un hombre a una mujer siendo golpeada por un varón, ¿no? Hoy estamos viendo mujeres golpeadoras. Estamos viendo mujeres que están abusando de su estatus y ahora ellas están volteando la bandera. ¿Qué está sucediendo? Estamos muy cerca de un juicio. Y clamo a Dios porque esto no salga en nuestra generación y tengamos la oportunidad de poder marcar bien claro un rumbo completamente diferente. En el Génesis, sigamos leyendo, dijo el versículo 13, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa del pensamiento de ellos. Y vino la sentencia: los voy a destruir con la tierra. Fíjate que Dios nunca dijo: voy a hacer que descienda los ángeles y vengan y destruyan y hagan. No. Dijo: la tierra misma va a ser su castigador, va a ser su verdugo. La tierra misma, hoy tenemos con que la tierra se ha disparado, quién sabe en cuántos grados de calor. Tenemos la tierra que está dando sequía y desiertos donde antes no había. Los peces del mar están saliendo contaminados. Las aves de los cielos traen enfermedades. Y miramos una terrible lucha a nuestro alrededor. Violencia. Y nosotros mismos estamos violentando las cosas. En el Génesis capítulo 9, si me acompañas un poquito, dice en el versículo 20 lo siguiente: Noé ha salido de la barcaza en donde estuvo navegando por 120 días o más, ¿verdad? Y ha salido ya de ese lugar. Y Noé, el hombre que amaba a Dios, el hombre que buscaba a Dios, pero el hombre que no tenía una reglamentación de Dios, es decir, no había una serie de normas, de estatutos, de reglas. Encontramos aquí a Noé en el versículo 20 que Noé, después de que la tierra empezó a perder el agua y empezaron a aparecer hierbas aquí, hierbas allá, y dice que él desciende de su barcaza y empieza a caminar. Solamente 8 personas fueron salvas, ¿verdad? Noé, sus 3 hijos, la esposa de Noé y por supuesto las esposas de los hijos. 8 personas estaban allá en esa tierra nueva. No había más seres humanos, así que Noé decide hacer algo que él ya sabía cómo se hacía. La tierra está fértil y dice: voy a plantar unas uvitas, y planta uvas, y esas uvas, ¿verdad? Empieza a mirar que son grandes, que tienen buen fruto, y dice: yo me acuerdo que con estas se hacía una bebida que mareaba, una bebida que te ponía contento, una bebida que te embriagaba. Y empieza a fabricar ese vino que quizá muchos de nosotros lo tienen estrictamente prohibido por la calidad moral de los pensamientos de las personas, pero en otros hogares pues lo beben como si fuese un aperitivo más dentro de la comida, ¿verdad? No entro en eso. Sin embargo, Noé, dice la Escritura, que sembró sus uvitas, las empezó a hacer el jugo. Después el jugo lo llevó a germinar, lo llevó a que se hiciera agrio, ácido. Lo encerró en una cava y fabricó el vino. El vino, yo me supongo que estaba fuerte porque se puso una guarapeta de aquellas, ¿verdad? Se empezó a echar y después
empezó a festejar que no había equipos de fútbol, empezó a festejar que no había marchas, ni tampoco desfiles, ¿verdad? Él estaba contento y estaba tomando. Y dice la escritura así, versículo 20: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Así no vieron la desnudez de su padre. Aquí vemos la desnudez del papá. ¿A qué tipo de desnudez se refiere? Bueno, existen dos tipos de cosas que desnudan al hombre. Una, su corazón, y otra, su cuerpo. Ellos estaban hablando de su cuerpo, tomaron una sábana y caminaron hacia atrás y cerraron los ojos y lo envolvieron en ella. Pero uno vio la desnudez. Uno lo empezó a decir, pues no, que muy fuerte papá, no, que estaba bien ponchado, no, está re flaco, y empezó a hacer un tipo de burla. Por el otro lado, he mirado hijos que se burlan de sus padres cuando están embriagados. He mirado hijos que cuando el padre está con los sentidos obtusos, empiezan a desnudarlo, empiezan a sacarle su historia para poder violentar la relación. Oye papá, es cierto que tú eras bien violento y que le pegaste a una mujer, y lo están desnudando, le están sacando lo que está en su corazón. O quizá el mismo licor le ha llevado a hablar de más, y a veces los hijos no saben guardar lo que sucede en casa, lo explotan afuera. Oh, si conocieras a mi papá, ese que está hablando, ya lo verías, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Están violentando el amor de la familia. Esto es lo que estaba sucediendo aquí, y miramos cómo la falta de respeto de los hijos hacia los padres en diferentes conceptos causó y sigue causando problemas graves. La violencia aquí estaba determinada, y a raíz de eso Noé estableció una maldición para acá, ¿verdad? Una maldición que lo siguió durante generaciones. Mientras los otros dos hijos fueron fructíferos, uno se convirtió en el desierto de los otros. Y tenemos grandes cosas, aún dentro de la salvación. Ellos fueron salvos, pero estaban desiertos. Miramos cómo la violencia ejerció también aquí algo más. Ejerció ese tipo de lucha que se da en nosotros. Habían desnudado a su padre, le habían sacado sus defectos, lo estaban exhibiendo. Eso fue lo que hizo Cam, ¿verdad? Lo estaba exhibiendo a raíz de los otros. Los otros dos cerraron los ojos y dijeron, no quiero ver eso, no quiero oírlo. Pero el otro seguía insistiendo, estaba violentando la relación familiar. Quizá tú te has visto envuelto en ello y has juzgado o has mirado la embriaguez de tu padre y la has terminado por juzgar. ¿Sabes? Dios la está mirando. Cuida tú que no caigas en esa cuestión cuando llegues a la edad que tiene tu padre. Cuídalo. Sin embargo, a veces miramos las cosas de una forma tan superficial. Hoy se nos dice que la violencia está en todos lados, y una violencia que va a generar más violencia. La violencia que se contesta con violencia genera más violencia. Así que vemos aquí cómo la embriaguez y la desnudez de Noé habla de una violencia familiar que trajo maldición a su casa, ¿verdad? Porque vivimos una familia separada. Yo no sé cómo esté tu familia, hermano. Yo no sé cómo se hable tú con tus hijos, tú con tu esposa, tú con tus hermanos. Yo no sé cómo te lleves, pero es algo hermoso cuando tú puedes decirle a tu hermano que está de tu edad, oye, hermano, carnal, como quieras llamarle, cuate, compadre, no sé cómo le llames a tu hermano. Vamos a comernos una pizza, ¿no? ¿Te parece bien? Y ambos comparten los mismos gustos, están juntos en todo y se vuelven fuertes porque hay unidad. A veces nosotros no los fomentamos, los padres no fomentamos esa unión, ¿verdad? Provocamos que el hijo mayor sea el jefe de los otros, o provocamos que el hijo menor sea el chillón de la familia.
el manipulador. Sabes, no quiero decirte que tú lo seas, pero a veces nuestra falta de información provoca eso, una falta de respeto, porque se respeta tanto al menor como al mayor, se respeta tanto al varón como a la mujer. Cuando aprendemos ese tipo de sentidos, nosotros procuramos establecer un orden. Sin embargo, estamos en un mundo lleno de violencia, y en esa violencia nosotros somos afectados. Quizá tú, hermano, hermana, hace muchos años que no le hablas a tu hermano en carne. Ese hermano que te dejó solo, que te dejó sola, que se fue a probar suerte por otro lado y que tiene tiempo que no le hablas. Pero también hay hermanos que viven aquí a la vuelta de la esquina, y tampoco los miras. También te caen mal, tampoco les hablas. Y sabes, hermano, son tus hermanos. Hay violencia en tu casa. Y la violencia trae juicio. Y ese juicio va a afectar tu casa, tu familia. Porque cuando hables con tus hijos acerca de tu hermano, vas a hablar de ese tal por cual. Y tus hijos van a registrar que no es su familiar, que no es su tío, que no es su primo, que no es su hermano, que no es... Y lo van a afectar porque los vas a separar de ellos. La violencia está a flor de piel en todos lados y fue consecuencia de grandes juicios. Pero nosotros creemos que un juicio tiene que venir en una forma global, tiene que afectar a todos. No, hay juicios individuales que afectan una casa y afectan una familia. ¿Por qué? Porque llegaron al colmo. ¿Sabes, hermano, qué triste es todo esto? Dice la escritura, aquí adelantito, en el Génesis 11. El Génesis 11 habla acerca de una confusión de lenguas, porque todos estaban unidos. Sin embargo, dice el Señor que no estaban unidos para cosas buenas, estaban unidos para cosas malas, para rechazar a Dios, como hoy estamos mirando, cómo la tierra se está uniendo, los gobiernos se están uniendo para rechazar a Dios mediante los derechos humanos. Y dice, versículo 1, entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y ellos dijeron, versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí miramos por primera vez que el hombre empieza a trabajar en un orgullo sacando a Dios. No necesito a Dios, el nombre, el mío tiene que estar escrito en letras de oro, ¿verdad? No el nombre de Dios, yo soy, yo. Y el hombre empezó a hacer una violencia en contra de sí mismo terrible. Esa violencia es como cuando tú dices, yo no necesito a nadie. He escuchado personas que dicen, yo me valgo por mí mismo, yo no necesité de mis padres para ser lo que soy. Y cosas por ese estilo. Yo no necesito de nadie, me basto a mí mismo. Y miramos un profundo orgullo, porque esa es una violencia al interior, a la identidad. ¿Sabes, hermano? En alguna ocasión tuve que decirle a un tipo que estaba casi destilando un orgullo tan grande, que se sentía mejor que sus padres, mejor. Y simplemente le dije, seguramente cuando tú eras un bebé, te bajabas de la cuna y te ibas a alimentar tú solo, trabajando antes para tener el propio alimento, no necesitabas a tus padres. Ay, no, pero es que, sí, le digo, eres un barbaján, ¿cómo se te ocurre decir que nunca has necesitado de nadie? Y que no necesitaste de tus padres. ¿A qué te refieres con que no necesitaste de tus padres? Naciste y el parto se dio de una forma, tú saliste y ya estabas grande, ya estabas estudiando. Le digo, no hables estupideces, perdón. ¿Y sabes cuántas personas se sienten así? ¿Sabes cuántas personas afrentan a sus padres? ¿Sabes cuántas personas le dicen a sus padres, yo soy lo que soy, pero no gracias a ti, yo no tengo nada tuyo? Y a veces se avergüenzan de ese humilde campesino, de ese humilde obrero, de ese humilde trabajador, porque ese humilde persona te dio una profesión, te dio un estudio, te dio su vida. Pero ¿sabes lo que dices cuando tienes un título? Oh, es yo solo, es que yo solo, es que yo. Un espíritu diabólico.
que ha estado allí, causa de violencia. La violencia pues se ha metido por todos lados y ha causado estragos en muchos de nosotros. Nos ha separado, ha roto el amor, la armonía y nos vuelve personas solitarias. El diablo sabe que si puede dividirte de tu casa, tú perderás tu fuerza. Si puede sacarte de quién eres, te va a hacer estragos. Así que trata de romper esos lazos que te unen con tus padres para que le hagas más caso al hombre que vive en tu vecindario, a la señora que vive en tu vecindario, más que a tus propios padres. Para que al rato digas, es que mis verdaderos padres son, te equivocas. Te equivocas, hay un problema en tu mentalidad, hay un problema en tu ubicación, hay un problema, se llama violencia. La violencia entonces ha hecho estragos terribles y nosotros pensamos que no existe. La violencia ha estado manifiesta en diferentes estratos y sigue golpeándonos enormemente. Aquí, después de este juicio, en el versículo 7 versículo 6, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Todos ellos, hermanos, estaban unidos para afrentar a Dios, estaban unidos para sacar a Dios, estaban unidos para decirle, Dios, tú no tienes, como hoy lo está el mundo, diciéndole a Dios, por medio de los derechos humanos, el hombre no es hombre y la mujer no es mujer, ¿verdad? Para decirle que el hombre puede matar a lo que está dentro de su ser, a un bebé, a un ser. Todos nosotros fuimos pasando por diferentes etapas, todos nosotros tuvimos una etapa embrionaria, todos nosotros tuvimos una etapa en el vientre de nuestra madre, pero hoy alguien dice, en esa etapa no es un niño, y todo lo echa abajo. Y miramos cómo hoy la pseudociencia está echando abajo las cosas de Dios. Violencia. Así también dice que se unió todo el mundo. Hoy el mundo está unido en contra de lo establecido por Dios. Así que hoy, cuidado, hermano, que te pongas en problemas con el LGTB, todas esas cosas, ¿verdad? Porque tenemos 70 diferencias de identidades. Te pueden meter a la cárcel, te pueden decir o multar por discriminatorio, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Le están dando una fuerza que casi lo están haciendo obligatorio que tú te conviertas en uno de ellos. Triste. Y dice la Escritura, el juicio, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, ¿verdad? Identidad de género, aborto, divorcio, no casamiento. ¿Qué tipo de lenguaje más quieres? El lenguaje universal se está dando en todo el mundo. Los hijos ya no le pertenecen a los padres. ¿Qué más va a hacer? Que la familia no sirve. Y van a empezar a destruir porque esto ya empezó. Estamos en medio de una persecución moral y espiritual. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo. Volteamos y decimos, qué bonito es vivir en la era espacial, y nos comportamos como cavernícolas. Qué bonito, ya llegamos hasta el planeta que está más allá de la luna. ¡Wow! Y miramos, pero no nos hemos dado cuenta que nuestro corazón sigue siendo el de un troglodita. Seguimos siendo caníbales, matándonos los unos a los otros. ¿Y sabes, hermano? La violencia causa juicio. Dice la Escritura que después de ello, dice en el versículo 7, ahora pues, decide Dios, descendamos y confundamos ahí su lengua. El plural de estos dos verbos, descendamos y confundamos, se habla de la plenipotencia de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero también se habla de Padre y el resto de los ángeles. Esto ha causado controversias en muchas cosas, sin embargo, te pongo las dos causas. Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Dios eterno y la gran cantidad de ángeles. Bajemos y descendamos. Vamos a confundir el lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así fueron esparcidos desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar esa ciudad, la ciudad propia.
Sin embargo, eso quedó en el espíritu, la violencia. ¿Cómo has vivido hoy, hermano? Quizá no te has dado cuenta. Estamos viviendo circunstancias muy terribles en este mundo, muy fuertes, y la violencia ha imperado en todos los niveles. Nosotros no nos hemos dado cuenta que a veces los problemas que están llevando en casa son producto de violencia. Ese hijo que se va del hogar, ese otro hijo que abraza el vicio, la droga o quizá el alcohol y se vuelve un adicto. O quizá estamos hablando acerca, ¿por qué, hermano? Porque no tomamos nuestra responsabilidad. Pregúntale a un adicto de quién es la culpa y te va a decir la culpa seguramente es de mis padres, ¿verdad? Sí, porque te criaron, porque te tuvieron. No, no dice eso. Dice que porque tiene coraje con ellos porque lo obligaron a comer sopa. Tonterías de esas. Igual pregúntale a un borracho y verás que tiene el pretexto ideal. Es que mis padres me regañaban mucho, por eso bebo. Un lenguaje confundido, ¿verdad? ¿Verdad que hay un lenguaje confundido? No entendemos lo que están hablando porque hay un lenguaje de confusión. Si ellos entendieran el mismo lenguaje que nosotros, seguramente no lo harían. Si nuestros hijos entendieran el mismo lenguaje, seguramente no se irían con el borracho. Si nuestros hermanos entendieran el lenguaje, seguramente no habría separación, estaríamos unidos. Pero tenemos un lenguaje confundido, no hablamos la misma cosa, aún en el gremio espiritual. Y sabes, hermano, eso es terrible, se llama violencia. Y la violencia trae juicio, siempre. Así que estemos clamando porque ese juicio no llegue. El libro de Job dice que la violencia vino siendo una consecuencia de alejamiento de Dios. Job 35. Sí, Job está antes del libro de los Salmos. En el versículo 9 dice lo siguiente: a causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Sabes, hermano, cuando se habla de poder, el más grande, el más fuerte es el que se impone. Y se lamentan por el poderío de los grandes, pero ninguno dice: ¿y dónde está mi Dios, mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y que nos hace sabios más que a las aves del cielo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde dejaste a Dios? ¿Dónde lo pusiste? A lo mejor, hermano, por la cultura lo encerraste allá en una figura humana que tú puedes manipular y le llamaste ídolo, ¿verdad? Dices: mi Dios es esta figura, pero yo puedo manejarla. Mira, la pongo aquí, la pongo allá, la pongo allá. Yo puedo manejarlo. Con esto bateo una pelota. No. Es un Dios al cual tú le das lo que quieres dar. Es un Dios que tú manejas a tu antojo. Es un ídolo. Pero el verdadero Dios que creó los cielos y la tierra, el verdadero Dios que abre, que trae una circunstancia de poder y de transformación al mundo mediante Jesucristo, lo has dejado fuera. Y la violencia impera. Es decir, hermanos, una fuerza para convencer a otros que yo tengo la razón, aunque no la tenga. Y tenemos ese terrible problema. Y Job decía: la violencia está creciendo porque ninguno dice, ninguno, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde? No, culpamos lo demás, culpamos a la gente, pero ninguno decimos: ¿dónde está Dios? Lo dejamos en la iglesia, lo dejamos en la oración, lo dejamos en la lectura bíblica. Ahí lo dejamos, ahí está esperándonos. Lo dejamos nosotros y vino como consecuencia la violencia. Pero Dios te da un consejo bien grande, hermano, para que las cosas cambien, para que las cosas estén transformando tu vida. En Jeremías capítulo 51, en el versículo Jeremías 51, dice, en el versículo 45, dice: salgan de en medio de ella, pueblo mío,
y salven cada uno su vida del ardor de la ira de Dios. Está hablando de la Babilonia, y Babilonia habla de Babel, confusión. Salgan de esa confusión. Vengan a la palabra de Dios, entiéndanla, búsquenla. Salgan de ella, pueblo mío, dice el Señor, y salven cada uno su vida del ardor de la ira de Dios. Y no desmaye su corazón ni teman a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Y aquí habla ya de los dominadores, las personas que han ejercido un dominio a través de la fuerza, a través del control. Así que encontramos las personas que ejercen un convenio con su propio ser, de ser más. Así que se plantan y miran a los demás chiquitos. El complejo ha salido, caminan con la frente erguida, taconean, hacen ruido con los tacones, ¿verdad? Son altivos, arrogantes. Estamos mirando aquí el espíritu diabólico, metido a través de la violencia, y la violencia que llevó a matar a Jesucristo nuestro Señor. El violento se metió y citó a toda una turba para cumplir la profecía que estaba escrita y que ellos conocían. Había que matar al dador de la vida, que había descendido y estaba en medio de nosotros, habitando una carnalidad. La violencia. El demonio sabía que la violencia iba a traer juicios, y el juicio iba a venir. Y la violencia siguió caminando, y vino después en cada uno de nosotros, en la iglesia, las diferentes iglesias que empezamos a pervertir el derecho y empezamos a romper el orden divino, y ha traído como consecuencias hoy iglesias cojas, iglesias en donde sacamos a Dios y metemos un muerto. Le llamamos san, cuando la Biblia nos dice que no adores a los muertos. O metemos a una virgen, que nadie sabe la historia, porque las vírgenes vienen de la mitología griega y se hicieron mitología en el mundo romano. Así que tenemos todas las vírgenes que quieran y la metemos, la virgen de, la virgen de, la virgen de, pero es un mito, nadie sabe, viene de una leyenda. Cualquier virgen que tú quieras mirar. ¿A dónde dejamos a Dios? Le quitamos la autoridad a Dios y se la aplicamos a un muerto, a un san. O se lo dimos a una virgen, a un mito, a una leyenda. ¿Sabes por qué? Por la ignorancia. Y la violencia sigue caminando en medio de nosotros. Esa violencia espiritual que nos ha afectado, como no tienes idea. Ha afectado nuestra uniformidad con nuestra casa, con aquellos que nosotros decimos que son nuestro amor, nuestra esposa. Violentamos el orden divino cuando empezamos a buscar el adulterio. Lo manejamos en la mente, los pensamientos. O quizá cuando afectamos nuestra integridad, la inteligencia de Dios, contaminando este cuerpo también a través de una droga, a través del alcohol, a través de diferentes formas, porque hoy se dice que el aspecto adrenalínico también se constituye una droga. Sí, pero se meten pastillas. Así que seguimos en lo mismo. Salgan en medio de ellos, dice el Señor. Salgan. Quiere decir que nosotros podemos salir de esa trampa que es la violencia. Nosotros podemos entrar en la armonía de Dios. Ese pueblo violento no pensó. El pueblo violentado no piensa. Igual, cuando una persona se siente más que las otras, está violentando su propio ser. Cuando la persona se siente menos que los demás, está violentando su propio ser, hacia arriba o hacia abajo. Cuando un hombre y una mujer casados rompen su lugar, se está violentando el orden de Dios. Así que hoy tenemos machos que golpean a las mujeres, pero también tenemos mujeres que hacen daño a los machos. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque se crea una especie de patriarcado y una especie de matriarcado, y ambos rompen el orden de Dios del amor. Se someten, autoritarismo, golpes. Hoy es un tiempo para venir, hermano. Nos acercamos cada día más a finalizar un año,
en donde tú puedes hacer un alto y decir las cosas que necesitas componer, las cosas que necesitas ajustar. Me espanta sobre las cosas mirar iglesias que tienen años sin un pastor. Y le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué funcionan esas iglesias? Y es su misericordia. Y sabes, ningún comité, concilio, ningún consistorio, ningún presbiterio tiene más autoridad que quien Dios puso. Y Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Todos van a servir a la iglesia. Pero sabes, hoy tenemos iglesias que no tienen pastor. Las dirige un consistorio, un presbiterio, un grupo. Y el pastor, el hombre elegido por Dios, ¿dónde está? No lo dejan trabajar. Miramos que hay violencia. Hoy miramos violencia cuando las personas de fe como tú y como yo deciden: Señor, ¿sabes qué? La fe es muy barata, mejor me voy a ir a la ley y me voy a hacer israelita. Error. El israelita nace, no se hace. Y puedes preguntarle a los que se acercan, les llaman prosélitos, y viven así para siempre, nunca se vuelven israelitas. Y estoy hablando de los judíos. Pero ¿sabes qué, hermano? Queremos romper el orden divino. Ay, es que Dios me dijo. No, abre los ojos. Todo lo que Dios dice y está diciendo y dijo está establecido en la Escritura. El tiempo ha venido hoy, hermano. Ezequiel capítulo 7. Ezequiel capítulo 7. Me estoy acercando ya al final, pero quiero que lo tengas bien claro, porque Ezequiel 7 en el versículo 10 dice lo siguiente: he aquí el día, he aquí que viene. Ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, y la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Así que quiero decirte hoy, hermano, que hay un tiempo de juicio para el que tiene, para el que no tiene, y cómo se ve esclavizado en el tipo de compras. Hoy muchos de ustedes recibieron sus aguinaldos, y qué bueno, los felicito, que Dios les dé aún más, pero están pensando en cómo lo van a gastar. ¿Me compraré ese nuevo teléfono que tiene la puntita de colores? ¿O aquel que tiene 25 cámaras? ¿O ese que tiene una computadora adentro, aunque nunca la uses? El chiste es comprar. Y una de las cuestiones que van a venir al final de los tiempos, dice que estarían comprando y vendiendo. Y la marca de la bestia va a entrar por esa área. No podrán comprar ni vender. Así que vayan pensando que el tiempo viene. Y la violencia, romper el orden de Dios, está ahí. ¿Qué vas a hacer, hermano? Vuélvete a Dios. El que esté cansado, venga a Cristo. Él es la esperanza de vida, es la puerta. Él está hablando todo el tiempo, extendiendo sus brazos a un pueblo rebelde y contradictor. No esperes más, hermano, vivimos tiempos difíciles. Ay, hermano, pues ¿qué no sabes que todos somos cristianos? No, hermano, ojalá y todos lo fueran. Pero como se ha violentado la iglesia, muchos de nosotros tenemos una vida doble. Llegamos a casa y sale el demonio que llevas dentro. Llegamos a casa y agredes, violentas a tus hijos, violentas a tus padres, violentas a tus hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo está metido dentro de ti. Y hoy es un tiempo que tú renuncies a todo ello, entre más que vemos que el tiempo se está acercando. Es un tiempo especial para que tú cambies. Eres invitado para hacer la transformación. ¿Sabes, hermano? El tiempo está aquí hoy. Hoy miramos que necesitamos salir de todo ese embrollo que está allá afuera. Solo egoísmo. La violencia proviene de un espíritu rebelde.
de un espíritu dominador o autoritativo. La violencia proviene de alguien que quiere sujetar y establecer con el uso de la fuerza a otro, dominar. Así que miramos violencia en los matrimonios. Cuando no tomamos nuestro lugar, le dice el esposo a la esposa: te voy a romper la cara. Y le dice la esposa: espérate, vas a ver, te voy a poner pica pica en las cobijas y vas a ver cómo te va. Hay una lucha, no creas que se está dejando. Y cuando se descuida el esposo, de repente la esposa es la que manda. Y ya tomó como batallón a todos los hijos. Y con los hijos juntos le dicen: todos contra su padre. Ya supo el uso de la fuerza, la violencia, no el orden de Dios. ¿Y qué vemos con las familias, los hermanos? ¿Cómo los vemos? Cuando los padres ya están viejos y hay que consecuentarlos, hay que tratarlos, hay que cuidarlos. Ay, no, ¿sabes qué? Pues yo no puedo darle. Apenas gané 20,000 pesos, para mí no me alcanza para darle 100 pesos a mis padres. No me alcanza. Y te olvidas de tus padres. Y siempre justificas la razón por la cual no cumples la honra de tus padres. Y sabes, estás sembrando para ti mismo. Hoy muchos de nosotros nos olvidamos de que Dios nos puso en medio de una familia. Y ese pelagatos que está junto a ti es tu hermano. Es terrible ese pelagatos. Todo el tiempo te está ofendiendo. Te hizo la hurracarrana, te puso unos coscorrones, te hacía, pero es tu hermano. Y empezaron a crecer y empezó a darte respeto. ¿Por qué no le diste respeto? ¿Por qué guardaste odio en tu corazón? ¿Y por qué estabas esperando su caída? ¿Por qué no aceptas que eso mismo está sucediendo en todas las casas y rompes esas cosas? Algunos cristianos no miran a sus hermanos durante muchos años. Me caen mal. ¿Para qué? Cuando éramos niños jugaba con mi trompo, me quitaba mis canicas. Bueno, ¿qué le digo canicas a los niños de ahora? Ahora no conocen eso. Sabes, hermano, es tiempo de poner orden. Dios te llamó al amor. Sal de la violencia. Pon orden en tu vida. Sabes, poner orden en la vida es como tomar. Si tú tuvieras un gran rollo de playo se llama ese ole, ¿verdad? Chiquito, muy delgadito, ¿eh? Tuvieras un gran rollo de playo y le dieras una vuelta. Te envolviste en playo, te protegió apenas un poco, pero le das otra vuelta. Y te vuelves a envolver en ese playo, ya te protegió un poco más. Pero si tú te das 25 vueltas en ese playo, ¿sabes? Vas a sentir que tienes un traje nuevo, ¿sí? Apenas te vas a poder mover, pero te va a proteger. Pero si en lugar de ese playo tomamos la palabra de Dios y eres revestido con la palabra de Cristo, se va a formar un revestimiento alrededor tuyo y ese revestimiento te va a proteger de toda la violencia. Ese revestimiento te va a hacer parecer a Cristo. Ese revestimiento va a hacer que tú seas un hijo de Dios. Cuando tú llegues al final de tus días y entres en esa boda, el Padre vendrá y te va a decir: oye, qué bonito vestido, es el vestido de mis hijos. ¿Cómo te lo pusiste? Ay, pues ¿sabes qué, Padre? Cada vez que iba a la iglesia, me revestía de Dios. Y luego me volví a revestir de Dios. Y siempre estaba revistiéndome de Él. Su palabra la ponía en función y salía con un traje nuevo. Y ahora estoy revestido. Dejé de pensar, ya no puedo pensar de otra manera. Estás revestido de Cristo. Y estar revestido de Cristo es aceptar la palabra de Dios, ponerla por obra, transformar. Algunas iglesias están alcanzando mucha gente, gloria a Dios por ello. Pero otras personas como yo, me importa que tú que estás aquí, que ya te trajo Dios,
seas revestido. Porque al final, si tú no te salvas, mi obra no quedará correcta. Entonces, para mí lo más importante es que tú persistas hasta el final. Amén. La violencia entonces es el uso de la fuerza para conseguir un fin, tu destrucción, para controlar, para dominar, para usurpar la identidad de una persona. Se puede utilizar como un control y manipulación, se puede utilizar como una fuerza física donde se usa y se controla el autoritarismo, pero también se puede utilizar una forma psicológica que va a la psiquis, que va al pensamiento, y a través de amenazas, de halagos, se ejerce un dominio, un control de mente y una manipulación. Así que tenemos hoy personas que viene el esposo y les da una golpiza y 10 minutos después, ensangrentada la esposa, el esposo está abrazándola y llorándola y diciendo: perdóname, viejita, no supe lo que hacía, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Pero lo vuelve a repetir dentro de un tiempo, otro tiempo, lo vuelve a repetir, y la persona, la madre, se convierte en una codependiente, depende de las golpizas de un barbaján. Y si a ese barbaján no le golpea, siente que no le ama. ¿Qué pasó? Se afectó el espíritu. Y venimos también a una violencia espiritual. Le decimos a las personas: si no piensas como yo pienso, al infierno. Voy a orar para que al infierno. Voy a orar para que la gracia no esté sobre al infierno. Y la gente que no va a la escritura crea pie puntillas todo. Violencia. ¿Sabes, hermano? No es así. Esto no debe de ser así. Yo tengo que empujarte a ti para ver si Dios te habla en el corazón y dice: tú eres el próximo profeta que va a salir a las calles, tú eres el próximo apóstol que tiene que ir a aquella ciudad, tú eres el próximo evangelista que vas a ser enviado para allá, y tú eres el próximo pastor de toda la obra que van a abrir todos aquellos. Pero está esperando que tú lo definas. Ese es el orden divino, ese es el orden de Dios. Yo no voy a ejercer un dominio sobre tu vida, jamás. Voy a indicarte cuál es el camino, pero el problema es tuyo. Y hoy, hermano, en medio de todo este concepto de violencia, necesitas tomar decisiones. Necesitas cambiar, necesitas ser transformado. Solamente expongo. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, desde que empecé a hablar, te está hablando. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo ha traído pensamientos a tu mente para que hagas algo, para que no te vayas al infierno. Pero hoy, hermano, hoy tienes que saber quién es el que te cubre. Un día el Señor Jesús estaba ahí junto al mar y miraba a la gente. Dice que los miraba como ovejas sin pastor. Y los observaba, miraba, cada uno creía. Y el Señor dijo unas cosas bien hermosas: venid a mí todo el que esté cansado y trabajado, y yo les daré paz y reposo. Él no estaba hablando de que te iba a sanar, Él estaba hablando de que te iba a dar paz y reposo para que tú cambiaras tu vida. Él te iba a dar la directriz para que transformaras. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos. La semilla que yo planté es para que te lleve, para que des fruto cuando crezca. Entonces empieza a hacer una serie de alegorías acerca de toda la palabra. Pero ¿sabes, hermano? Tu decisión. Y yo quiero hoy apelar a tu decisión. Quiero apelar, viene un tiempo nuevo y la iglesia va a jugar un papel muy importante en todo el mundo. Pero no estoy hablando de la iglesia conformista, no estoy hablando de la iglesia vencida, estoy hablando de la iglesia de Dios que conforma el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Tú y yo, con compromiso de cambio,
¿Cómo puedo decirle a la gente que mi Dios está vivo si yo no puedo enseñarles que ya lo hizo conmigo? Que aquel que es la vida está en mí. Y es aquí la decisión. Quiero que te pongas de pie. Quiero que estés meditando un poco acerca de todo esto. Tiene un fin, tiene un porqué. Dios te está hablando, Dios te está enseñando, Dios te está marcando un derrotero nuevo. Ahí donde estás, quizá tienes problema y tienes que decirle a Dios: Padre, abre ese cauce. Quiero poner orden en mi vida. Quiero poner orden en la violencia que se ha metido en mi corazón. Quiero poner orden. Hoy reprendo al diablo de mis pensamientos. Hoy lo desarraigo, Señor, porque he entendido tu palabra. Y la violencia es todo aquello que rompe el verdadero orden tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te ruego, Señor, que me enseñes, que me guíes, así como esa gran luz, Señor, para seguir tus pasos. Y que tu palabra, Señor, retumbe en todo mi ser, transformando mi vida. Ayúdame, Padre. Transforma lo que soy. Transforma en donde me has puesto, Señor, y ayúdame a ser diferente en todo lo que haga. A testificar, a hablar de ti, Señor. Envuélveme en ese manto de amor, como se envuelve algo con una tela, como se envuelve algo con un plástico. Envuélveme, Señor, muchas veces en ese manto de amor, hasta que solamente se vea el amor tuyo, Señor, en mi vida. Ayúdame, Padre, en todas mis debilidades. Y hoy, Señor, me comprometo a ir a ese cambio, a desarraigar la violencia de mi vida, a sacar lo violento de mi ser. Padre, ya no más peleas en la casa, ya no más peleas alrededor mío, ya no más violencia, ya no más, Señor, porque tú eres mi paz, porque tú eres mi todo. Hoy me comprometo, Señor, a seguir tus pasos hasta que las cosas terminen. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que las personas que vinieron enfermas, las personas que están aquí, pero también las personas que están allá atrás de la cámara, que están allá atrás del internet. Yo sé que algunos de ustedes han tenido problemas en su cuerpo y este tiempo de frío les ha marcado más. Quiero que solamente agiten sus manos diciéndole: Dios, renuncio a la enfermedad. Ahí donde está, dígale: renuncio a la enfermedad. Agite sus manos. Deje que la enfermedad se vaya. Padre, renuncio a la enfermedad. Por tus llagas he sido sanado. Hoy tomo tu palabra, la aplico en mi vida y en mi corazón, Señor, y te doy gracias. Gracias por la sanidad. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, huesos, músculos, tendones, trabajen en el nombre de Cristo y ocupen el lugar por el que fueron creados. Órganos internos, corazón, riñones, hígado, páncreas y todo órgano que se encuentra dentro del cuerpo humano, se te ordena bajo la autoridad de Cristo que trabajes adecuadamente y sea sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora quiero que le des un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La sanidad actúa por lo que tú crees y por la voluntad de Dios. Son dos cosas que siempre van a estar aparejadas. Pero para que la sanidad venga, tiene que procurarse. Los dones tienen que procurarse. Mediante la medida de fe se empieza a abrir un panorama junto con la voluntad de Dios. Y hoy te prometo que muchos de ustedes aquí en ese momento acaban de ser sanados. En este momento,
y ustedes lo testificarán la semana que viene. Que Dios los bendiga. Aleluya, levante su voz, hermano. Es tiempo de adorar, de exaltar.